El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Desde ya invitarlos a participar del programa con el hashtag El Especialista Responde a través de nuestras redes sociales. Puede hacernos llegar preguntas y comentarios. El Alzheimer es la principal causa de demencia. En Chile tiene una prevalencia de cerca del 8% en mayores de 60 años, estimándose 20.000 nuevos casos al año. Una enfermedad que afecta a quienes la padecen, pero que también afecta de manera significativa a las familias y a los cuidadores. Conversaremos de este tema junto a la doctora Natalia Nettig. Ella es médico geriatra y coordinadora de la unidad de memoria del Hospital El Carmen de Maipú. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, Pascal. Un gusto. Bien, ¿y tú? Un gusto también tenerla junto a nosotros. Yo estoy bastante bien. Bueno. Encantada de hablar de este tema que es tan preocupante. En general, preocupa a toda la población. Hay mitos también que derribar, etcétera. Pero vayamos de a poquito. Primero que todo, me gustaría que me comentara en qué consiste el trabajo en la unidad de memoria. ¿Qué hacen ustedes ahí en esta unidad del Hospital El Carmen? Perfecto. Mira, te cuento. Nosotros somos un equipo multidisciplinario en donde nos encontramos trabajando médicos geriatras, neurólogos especialistas y también psiquiatras, además de profesionales como terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, en donde abarcamos, enfermeras también, abarcamos un grupo importante de la población mayor que posee el diagnóstico de demencia en general y lo manejamos de forma multidisciplinaria. Perfecto. Ya que usted lo plantea y también lo decíamos en la introducción, ¿no? La demencia tiene ciertos síntomas y la enfermedad de Alzheimer puede provocarlos. Esto suele confundirse, ¿no? Se suelen utilizar incluso términos que son incorrectos, como la demencia senil. ¿Cómo podríamos diferenciar esto para que la gente vaya entendiendo estas diferencias? Ya. Una de las cosas súper importantes que ahí tú mencionaste es que hoy en día la demencia senil es un término incorrecto, está en desuso. No se utiliza porque efectivamente la demencia senil es un término obsoleto, ¿ya? Y tenemos que hablar más bien de demencias o, la forma correcta, trastorno neurocognitivo mayor, con específicamente la enfermedad de Alzheimer que forma gran parte de este grupo. ¿Ya? O sea, alrededor de un 60 a un 80% de las demencias son enfermedad de Alzheimer o lo origina esta enfermedad. Pero también contamos con alrededor de un 20 a un 30% de demencias ocasionadas, por ejemplo, por enfermedades o accidentes cerebrovasculares. También hay un grupo que son causadas, por ejemplo, por la demencia por cuerpos de Levy, que también es una enfermedad neurodegenerativa, la enfermedad del Parkinson y otras alteraciones que efectivamente también pueden causar demencia. Perfecto. Doctora, y de los síntomas, que suelen haber síntomas más tempranos o en general ya cuando se presentan estos síntomas no hay mucho más que hacer que generar un diagnóstico ya a partir de una demencia? Eso es súper relevante porque efectivamente nosotros cuando vemos la aparición de los primeros síntomas que te voy a comentar un poquito más adelante, esta enfermedad ya tiene una etiología o ha estado generándose hace 20 años atrás, ¿ya? O sea, acá hablamos de la relevancia y es súper importante también explicarlo a la población de que efectivamente las demencias no se originan solo por el envejecimiento en el fondo, sino que se originan a partir de la mediana edad, a partir de nuestros hábitos de vida, que en el fondo empezamos a optimizar nuestra calidad de vida a partir de los 40 años, la vida sana, el hacer ejercicio. Entonces, esa es la edad en donde generalmente parten el desarrollo de la enfermedad, solo que estos primeros síntomas los podemos ver más tardíamente, ¿ya? Y es por eso que efectivamente estos primeros síntomas que nos llaman la atención, que en general uno habla de la pérdida de memoria inmediata, por ejemplo, la memoria episódica, lo que sucedió recientemente, lo notan porque la abuela empezó a cocinar, no como cocinaba antes, raro, le echó azúcar al arroz y la abuela nunca se equivocaba en eso. O, por ejemplo, empiezan a olvidar cosas donde las dejaban y en general era una persona que era bastante ordenada. O no solo con la memoria, sino que también cambios en la conducta, que son tremendamente relevantes y que muchas veces
tampoco lo tomamos en cuenta o lo normalizamos por ser adultos mayores. Estos cambios también vienen asociados a veces cambios psicológicos. La depresión, por ejemplo, la ansiedad, la irritabilidad en los adultos mayores, que uno dice, bueno, es más viejito o es más anciano, es normal que tenga depresión. No tenemos que normalizar este tipo, en el fondo, de aparición de síntomas, porque efectivamente nos podrían estar hablando también de un trastorno neurocognitivo. Perfecto. ¿Y estos se van acumulando en el tiempo, o sea, se van haciendo más intensos? ¿Cuándo podríamos o cuándo podría ser una señal de alerta real a que hay que acudir al especialista para hacer un diagnóstico? Efectivamente. O sea, nosotros sugerimos que en general ante cualquier cambio o queja, nosotros le llamamos subjetiva de memoria, ante cualquier cambio que el paciente lo note o que el hijo lo note o que un familiar o alguien lo mencione, hay que consultar, ¿ya? Pero cosas que son realmente importantes es cuando estos no solo olvidos, sino que cambios conductuales o síntomas psicológicos empiezan a afectar la calidad de vida y el funcionamiento de la persona. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando empiezas a olvidar lo que hiciste el día de ayer o lo que comí el día de ayer y eso ya está afectando en mi diálogo con la familia, olvidé la hora médica, estoy olvidando manejar mis medicamentos, por ejemplo. Ya antes, por ejemplo, mandaba mails, una persona que profesional, por ejemplo, era un ingeniero, etcétera. La hija consulta porque efectivamente nota que el papá está más extraño, el papá ya no manda los mails, era una persona que se manejaba súper bien en el computador y ahora está confuso, está raro porque él me preguntó cómo hacer una transferencia. Mi papá toda su vida había sido una persona súper independiente, había manejado las transferencias súper bien. Entonces son pequeños cambios sutiles en donde la vida, las actividades de la vida diaria, por ejemplo, tanto en las actividades más avanzadas, se pueden ver afectadas no solo la funcionalidad básica, porque uno dice, no, es que, no sé, dejó de vestirse bien. Pero eso también afecta el nivel educacional que tiene cada persona mayor. Y eso es los pequeños detalles que nos tenemos que fijar, estos cambios conductuales, estos cambios psicológicos. Y estos pequeños detalles o cambios de conducta tienen que ser reiterados porque muchas veces pasa, ¿no? Uno también tiene olvidos o días en que no te salen las palabras, que no sé, que no puedo hacer bien este programa. A veces hay días que uno está más torpe en el pensamiento, pero esto tiene que ser más prolongado, permanecer o mantenerse por varios días, por varias semanas. Exacto, o sea, y tiene que ser cosas que uno de repente tiene que hacer el diagnóstico, por eso es importante consultar, diferenciar si hay cambios agudos que son bruscos en el tiempo, por ejemplo, diferenciarlo de lo que es un delirio. Los adultos mayores, cuando están con un cuadro infeccioso y tienen una baja reserva cognitiva, pueden hacer estos episodios de desorientación, agitación, irritabilidad que están causados, por ejemplo, por una infección o algún cambio metabólico en su enfermedad, por ejemplo, la diabetes. Pero cuando esto ya permanece en el tiempo, estos cambios los notamos, estos cambios conductuales, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y ahí también es importante mencionar, por ejemplo, que la depresión es una de las causas que también nos llaman la atención. Se deprimen y no sabemos cuál es el huevo y la gallina. Muchas veces decimos si la depresión causó los síntomas cognitivos, la pérdida de memoria, o al revés, la pérdida de memoria fue la que causó la depresión. Exacto. Y de hecho, el trastorno neurocognitivo o la pérdida de memoria, la enfermedad de Alzheimer, muchas veces se acompaña de síntomas depresivos. Por lo tanto, es importante hacer ese diagnóstico diferencial y que el especialista, a través de pruebas o test cognitivos que están validados, pueda darnos un diagnóstico en conjunto con un manejo multidisciplinario. Diagnóstico que debiera ser un neurólogo, un geriatra, bueno, un geriatra pasado los 60 años, ¿no? De edad. Exacto. Pero ¿quién debiera ser el que hace ese diagnóstico? Efectivamente, el diagnóstico lo puede hacer hasta un médico general, fíjate. Hoy en día nosotros como médicos, incluso como personal de salud, deberíamos todos tener la capacidad de identificar estos pequeños cambios y poder hacer el diagnóstico de la enfermedad o el trastorno neurocognitivo y hacer el diagnóstico diferencial con la depresión. Pero efectivamente, cuando hay dudas, uno debe acudir al especialista, ¿ya? De hecho, hay pequeñas patologías que se confunden y que eso podría ser idealmente consultar a un geriatra o a un neurólogo o a un psiquiatra, que somos los que nos dedicamos a esta área más de pérdida de memoria.
Perfecto. Doctora, usted mencionaba que también hay factores de riesgo, ¿no? Y hay ciertas decisiones que tomamos en la mediana edad que pueden también cambiar lo que vaya a pasar más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo y cómo también podemos poner de nuestra parte para prevenir el Alzheimer o las demencias en general? Fíjate que existe un estudio súper interesante que salió en la revista Lancet, que es una revista muy prestigiosa para nosotros los médicos, en donde habla el año pasado, del 2024, sobre 14 factores de riesgo que nos llevan al desarrollo de una demencia, de forma más temprana o más tardía, dependiendo de también mis factores genéticos. Dentro de estos factores, estos 14 factores, está la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, como el colesterol elevado en la sangre, sobre todo el LDL, que es el colesterol malo, el TEC, el traumatismo encefalocraniano, el abuso de alcohol, el abuso o tabaquismo también, está incluido en eso también el sedentarismo, una mala alimentación, la contaminación ambiental, fíjate que también es uno de esos factores. La hipoacusia, que es algo que no le damos tanta relevancia, pero la pérdida auditiva y también la pérdida visual son dos factores tremendamente relevantes para el desarrollo de una demencia. Antes no le tomábamos tanta importancia a estas alteraciones sensitivas del adulto mayor, pero hoy en día, si bien son un porcentaje pequeño, pero son un porcentaje que te pueden llevar a desarrollar una demencia. El aislamiento social, la falta de ejercicio, en el fondo hay un montón de factores que son propios del estilo de vida saludable que nos van a llevar a desarrollar esta enfermedad. Claro. Doctora, vamos a seguir conversando de este tema, pero ahora vamos a hacer una breve pausa y antes comentarles que si usted alguna vez se ha preguntado qué le permite observar los detalles, la mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos conversando de este tema tan importante que genera tanta preocupación. Comentábamos en el primer bloque, doctora, ¿no? Que genera el Alzheimer o en general pensar en la demencia. Doctora, una vez que ya tienen el diagnóstico, por ejemplo, padecer Alzheimer, ¿cuál es el acompañamiento que debe tener el paciente y qué es lo que debería saber, el ABC que debería saber los cuidadores de ese paciente o su familia, los pasos a seguir luego del diagnóstico? Perfecto. Hoy en día en Chile existe un Plan Nacional de Demencia en donde se encarga del cuidado en el fondo del paciente, y no solo del paciente, sino que también de toda su familia, todo su entorno. Y este ABC que tú mencionas existe a nivel de red pública. Efectivamente, nosotros nos preocupamos no solo de nuestro paciente, sino que también del cuidador, que se lleva una gran carga de los cuidados de esta persona, porque efectivamente es una persona que se vuelve mucho más dependiente en su quehacer diario, en sus actividades básicas y también en el manejarse, lo que significa salir de la casa, actividades que para nosotros pueden ser tan simples, pero para ellos un mundo. Y efectivamente este ABC consta de, a nivel de atención primaria, en los consultorios, se puede sospechar el diagnóstico de una demencia, diagnosticarla y activar el GES, esta garantía explícita, el GES 85. Y en el caso de que este paciente requiriera algún manejo por el especialista con síntomas que nosotros llamamos, por ejemplo, psicoconductuales, la agitación, la irritabilidad, la agresividad, que no pudiesen ser manejados con los fármacos que tienen a nivel de atención primaria, se puede recurrir a la especialidad que es a nivel del hospital, por ejemplo, como en nuestra unidad. Nosotros pertenecemos a la unidad de geriatría del Hospital del Carmen y conformamos esta unidad de memoria en donde en una primera instancia
quien recibe al paciente con diagnóstico de Alzheimer es el geriatra. ¿Ya? Los geriatras lo recibimos y hacemos una valoración geriátrica integral. Nosotros conocemos a la persona como de pe a pa en el fondo. Vamos conociendo su ficha. Exacto, no su solo la entorno. enfermedad. Sabes que es tremendamente relevante conocer qué se dedicó esa persona, qué hizo durante su vida, cuáles fueron sus hobbies. Y una de las características que tenemos en la geriatría es que también somos gerontólogos. Nos fijamos en todo este ambiente, en todo este entorno, en los hábitos de la persona, en su educación, en cómo se relacionó en su vida, las enfermedades que tuvo. Y esto nos lleva, en el fondo, a conocerlo y a entregarle un mejor plan de manejo, diciendo, por ejemplo, acá debe interactuar el neurólogo, debe verlo el neurólogo porque requiere de medicamentos específicos para manejar, por ejemplo, su trastorno del movimiento, su trastorno conductual, o acá necesitamos a la psiquiatra porque efectivamente es un paciente que tiene una depresión, que tuvo también un trastorno probablemente o psiquiátrico, etcétera, de antes, y ella nos puede ayudar también con este manejo. El terapeuta ocupacional, por ejemplo, se encarga de hacer también esta ficha completa de las actividades del paciente, de su funcionalidad, de hacer también test específicos con el fonoaudiólogo para ir viendo las áreas cognitivas afectadas. Y ellos desarrollan también un plan de manejo. Cuando pasa por todos los especialistas, la trabajadora social, por la psicóloga, en donde se evalúa también al cuidador, nosotros hacemos un comité en nuestra unidad. Y ahí nos reunimos todos, comentamos sobre el caso, hablamos sobre el diagnóstico y, en el fondo, en conjunto con las preferencias de nuestro paciente y con las preferencias de la familia, abarcamos un plan en donde podamos intervenir tanto el cuidador como el paciente. Tenemos talleres súper entretenidos, fíjate, interesantes, en donde les enseñamos a nuestros cuidadores, a nuestros pacientes, a la red familiar, a todos quien quieran ir, de hecho, pueden acercarse a nuestro hospital y participar de estos talleres, pero nuestro principal fin es educar, porque la educación es nuestro caballito de batalla para manejar el Alzheimer. Claro, y este plan de manejo, además, cuando es así de integral, debe ser muy importante luego en el avance de la enfermedad o en la calidad de vida del paciente. Pero ¿qué tan ágil puede llegar a ser en la red pública, por ejemplo, que es donde están ustedes, el hacer este plan de manejo con una persona que tiene Alzheimer? Efectivamente, algo que tú dices que es bien interesante, lamentablemente muchas veces se llega de forma tardía, ¿ya? Porque en el fondo o normalizamos ciertas conductas o la congestión a nivel público de pacientes, la cantidad de pacientes, no se logra manejar. Pero nosotros tenemos una buena cobertura, mi hospital tiene una buena cobertura y efectivamente, si bien los pacientes no llegan de forma temprana, no podemos intervenir, porque el plan tampoco está hecho para intervenir de forma tan temprana a nivel terciario, digamos que es de la especialidad, nos llegan los casos más complejos en general, casos en donde los síntomas neuropsiquiátricos son difíciles de manejar con el arsenal de medicamentos que tienen o con los especialistas u otros personal de salud que tienen en el consultorio. Y es ahí donde nosotros intervenimos no solo con lo farmacológico, sino que con lo no farmacológico, que es lo principal que da calidad de vida finalmente a nuestros pacientes, ¿ya? Esta educación. Y usted lo mencionaba, doctora, antes de pasar a las preguntas brevemente, el rol de los cuidadores, además del entorno, estábamos hablando que hay un plan de manejo porque también hay riesgos en los que tienen las personas que padecen alguna demencia, por ejemplo, de caídas, hay que evitar ese tipo de riesgos, y también la salud mental o la salud emocional de los cuidadores. ¿Cómo ustedes abordan esos distintos aspectos también que van más allá del paciente? Exacto, eso es súper importante porque efectivamente, bueno, tenemos este equipo multidisciplinario en donde nosotros intervenimos también, educamos con respecto al ejercicio físico, a la alimentación, en cómo cambiar estos, a pesar de que son personas que probablemente muchas veces no hacían ningún tipo de ejercicio, los educamos, nuestro terapeuta, estamos comenzando ahora un programa con kinesiólogo también, que la idea es que estas personas que son más frágiles puedan con los cuidadores también hacer ejercicio, mantenerse un poquito más activos, porque eso sí ha demostrado efectivamente enlentecer la progresión de la enfermedad y en sí traer menos síntomas que dificultan esta calidad de vida y que entorpecen en el fondo la calidad de vida de toda una familia. Entonces,
entregamos esta educación, hacemos talleres a los cuidadores, en donde los educamos, y también contamos con una psicóloga que hace un acompañamiento desde el plano psicológico con respecto a los sentimientos que tiene el cuidador, al cuidado propio, ¿no es cierto? Porque en el fondo se empiezan a aislar, se empiezan a quedar en casa, se deprimen, son personas que también finalmente terminan enfermándose. Claro, y eso también se vuelve una carga y un factor de riesgo para desarrollar demencia. Claro, por eso ha sido tan importante también esta política pública del Chile Cuida, ¿no? De darle ese valor a los cuidadores. Revisemos algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales, doctora. Natalie pregunta, ¿es hereditario el Alzheimer? Mi abuela ha sido la única de su familia en tener y sus papás fueron longevos. La verdad es que el Alzheimer tiene un porcentaje muy bajito de herencia genética. Ya lo que tenemos que pensar que generalmente más del 60% de los casos son factores ambientales, ya son los estilos de vida lo que nos llevan a desarrollar una demencia y sobre todo una demencia tipo Alzheimer. Alrededor del 3 al 5% de los pacientes que desarrollan Alzheimer tienen carácter hereditario. Por lo tanto, es poquito. Los factores de vida son los que finalmente, estilos de vida, los que nos van a llevar a cuidarnos y protegernos de desarrollar la enfermedad. Y pese a que sea poquito, ¿quiénes sí tienen algún familiar, un padre, madre, que padece Alzheimer, tiene que tomar alguna precaución especial? Efectivamente, o sea, cuando se desarrolla de forma más temprana, estamos hablando, por ejemplo, antes de los 60 años, existe una probabilidad de desarrollar de forma hereditaria, de forma más frecuente, esta enfermedad. Cuando se desarrolla de forma tardía, hay ciertos genes que se ven involucrados con factores ambientales. Y aquí hablamos del ejercicio, la alimentación, la vida saludable, finalmente, que van a hacer que probablemente estos genes, si no tenemos esta vida saludable, se activen y desarrollen la enfermedad. Pero si yo tengo esos genes y he vivido una vida saludable, me he cuidado, me he alimentado bien, he hecho ejercicio, estimulación cognitiva, me he educado bien, tengo lectura, actividad social, en el fondo, si tengo todos estos factores protectores, probablemente ese gen no se va a expresar y no voy a tener la enfermedad. Pero existen estos genes que yo te digo efectivamente que aparecen de forma más temprana cuando el Alzheimer se desarrolla antes de los 60 años, que sí tienen una alta penetrancia, digamos, y que se podrían efectivamente expresar si yo no tengo estos cuidados también. Entonces, por lo tanto, lo que más nosotros tratamos de educar también a los familiares es que es muy necesario porque esta es la única herramienta finalmente que tenemos para prevenirlo. No existen fármacos, ¿ya? Claro, sino como cuidarse, cuidar los hábitos que tenemos en esta edad, ¿no? O incluso antes. Idealmente, lo más temprano posible. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Seba Mora nos pregunta, ¿cuáles son algunas señales de que alguien podría estar comenzando con el Alzheimer y desde qué edad hay que estar pendientes? Ya. Yo les diría que hay que estar pendientes a cualquier edad. Ya desde la mediana edad, efectivamente, uno tiene que estar observando. ¿Ya? No todos los problemas de memoria son Alzheimer. Y es ahí súper relevante mencionar el consultar al especialista cuando empiecen a notar estos cambios en la memoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo podrían denotar alguna otra enfermedad que no estamos viendo, como te mencioné, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, estar pasando por un momento difícil, y eso también puede hacer que tengamos afectación de nuestras áreas de la memoria. Hay ciertos déficits también vitamínicos, ya que nos puede, por ejemplo, la B12 es una vitamina tremendamente relevante en el tema de la memoria. Entonces, es por eso tan relevante consultar finalmente y descartar que no sean otras causas las que me estén haciendo perder la memoria. Pero señales como bastante importantes, no solo tiene que ver con la pérdida de memoria, sino que también con la pérdida de la funcionalidad. Esa persona ya no puede hacer lo que hacía habitualmente antes, ya como te mencioné también, enviar un mail, conducir, ya no cocina. Mi mamá toda su vida cocinaba súper bien y empezó a equivocarse. O por ejemplo, mi abuela siempre fue una persona súper correcta, jamás dijo ningún garabato y de un momento a otro, ¡paf!,
se puso súper desinhibida, se empezó a vestir raro, mi abuela no se vestía así. Eso es llamativo. Eso es llamativo y es una señal que no alerta. solo la memoria nos tenemos que fijar, sino que también en este tema de los cambios conductuales, los cambios psicológicos, la depresión, son motivos para consultar. Para consultar, ¿Ya? tal cual. Revisemos otra de las preguntas, Sí. doctora, que ya se nos está yendo el tiempo Sí. del programa. Mariposa Naranja nos pregunta, ¿el mal estado de nuestra microbiota afecta al paciente que padece Alzheimer? La verdad es que yo creo que sí, fíjate. Yo creo que así va, hay evidencia bastante sólida de que efectivamente nuestra microbiota tiene una conexión muy importante, o sea, nuestras bacterias de nuestro intestino, una conexión muy importante con nuestro cerebro. Le han ¿ya? dicho como el segundo cerebro, ¿no? Algo Exacto, así. exacto. De hecho, hace poquito ocurrió un congreso de Alzheimer que fue en Canadá y que hablaba sobre las nuevas investigaciones de la microbiota. De hecho, se cree que algunas neuronas a nivel terminal, en el fondo, tienen estas colitas, digamos, como en el intestino, podrían ser la causa del depósito. Se traspasaría, por ejemplo, esta proteína que se deposita en el cerebro, que es el amiloide, Claro. podría venir incluso del intestino, fíjate. Entonces, por eso también es súper importante el tema de la alimentación saludable, preocuparnos de esta microbiota intestinal, porque sería efectivamente un segundo cerebro. Habría que tenemos que una cuidar. relación, entonces. Hay una relación efectivamente directa con desarrollar Alzheimer. Perfecto. Gracias. Doctora, ya se nos pasó el tiempo, el programa se nos pasó volando. Es un tema que lo planteamos, ¿no? Sí. Que genera mucha preocupación dentro de la población, pero nos da tranquilidad también escuchar que se está trabajando de forma tan integral también para darle atención a los pacientes y a sus entornos que se ven tan alterados con este tipo de enfermedades. Los invitamos a revisar nuestro sitio 24horas.cl para más información respecto a este tema y tenemos las 3 preguntas que ayudarían a detectar precozmente el Alzheimer. Y también invitarlos a que en 24horas.cl busquen otros capítulos de nuestro programa. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pascal. Gracias a ustedes también por acompañarnos, pero ahora sí, en compañía de Canal 24 Horas. Chao. El especialista responde.